Las transaminasas son proteínas intracelulares cuya elevación por encima del rango normal pueden suponer o bien un daño hepático o bien alteración al flujo biliar e incluso ser una manifestación de enfermedades extrahepáticas. Esta elevación puede acompañarse de manifestaciones características de enfermedad hepática o ser simplemente un hallazgo en analíticas de rutina. Las pruebas empleadas en su estudio nos van a permitir no solo el diagnóstico de la enfermedad, sino también valorar la magnitud del daño hepático y evaluar la respuesta al tratamiento. El enfoque diagnóstico va a variar según el tipo y rango de enzimas elevadas y su persistencia en el tiempo. Las causas de alteración de las pruebas de función hepática son muy variadas e incluso enfermedades extrahepáticas pueden manifestarse únicamente como alteración de la bioquímica hepática. El enfoque diagnóstico va a depender del patrón de la alteración de la bioquímica hepática. Podemos distinguir tres patrones diferentes: la hipertransaminasemia aguda o transitoria, la hipertransaminasemia crónica y la colestasis con o sin ictericia. Vamos a comenzar con la primera. Se define como hipertransaminasemia aguda o transitoria la elevación mayor de 5 a 10 veces el valor normal de los enzimas de citolisis durante un tiempo inferior a 3 a 6 meses. Si bien la magnitud de la elevación puede orientar al diagnóstico o la severidad, no siempre la correlación es exacta. El enfoque diagnóstico, como el de cualquier enfermedad, debe comenzar por una anamnesis y exploración física adecuada. En la anamnesis debe recogerse el consumo de fármacos, alcohol u otros tóxicos, cualquier enfermedad médico-quirúrgica o práctica de riesgo de transmisión nosocomial, antecedentes familiares de enfermedad hepática o autoinmune y síntomas que orienten hacia enfermedad hepática como ictericia, coluria, acolia, a infección viral como puede ser el RAS, artromialgias o signos de alarma como anorexia o pérdida de peso. Es importante en la exploración física descartar signos de fallo hepático agudo, como son la ascitis o encefalopatía hepática, recordando que en caso de aparición de alguno de estos signos, el paciente debe ser remitido al servicio de urgencias del hospital de su área correspondiente. Dentro de las pruebas complementarias es esencial el despistaje de la severidad de la enfermedad a través del hemograma, bioquímica y sobre todo estudio de coagulación y determinación de albúmina que indiquen la presencia de una insuficiencia hepática aguda crónica. El estudio etiológico debe ir orientado al despistaje de infecciones por virus hepatotropos, como son la infección por virus de hepatitis A, B, C, delta, cuando el antígeno de superficie de la hepatitis B es positivo, virus de la familia de los herpes virus, como el simple, el Epstein-Barr o el citomegalovirus. Asimismo, algunas alteraciones, como las enfermedades por metabolismo del cobre a través de la determinación de ceruloplasmina, pueden causar hepatitis aguda. La ecografía es la prueba diagnóstica que nos va a permitir excluir otras causas de enfermedad como las obstrucciones biliares, obstrucciones de flujo hepático o incluso patología metastásica. El rango de elevación de transaminasas nos puede ayudar al diagnóstico diferencial, pero no es característico de ninguna enfermedad. Recordar que una elevación de los enzimas de citolisis por encima de 3.000 unidades mililitro orienta sobre todo a hepatitis tóxica, hepatitis isquémica y con menos frecuencia a hepatitis virales. Como se ve en el algoritmo diagnóstico, ante una elevación de los enzimas de citolisis por encima del rango normal de forma aguda, eso es decir, con menos de 3 a 6 meses de duración, es importante comenzar por una anamnesis y una exploración física cuidadosa, realizar un estudio de bioquímica hepática y un estudio de coagulación. En caso de que se observen datos de encefalopatía hepática y o alteración de coagulación o bien fiebre y dolor en hipocondrio derecho, el paciente debe ser remitido al servicio de urgencias de su centro.
En caso contrario, debemos descartar la existencia de consumo de alcohol, fármacos u otros tóxicos, realizar una serología de virus hepatotropos, virus de la hepatitis A, B y C, ceruloplasmina, sobre todo si el paciente tiene menos de 40 años, y solicitar la realización de una ecografía abdominal. En caso de que identifiquemos que existe consumo de alcohol o fármacos, estos deben ser suspendidos. Repetir la analítica al paciente al cabo de unos 3 meses y en caso de normalización de transaminasas debe continuar su seguimiento habitual y en caso contrario remitir a las consultas de atención especializada. En caso de que se detecte una infección por virus hepatotropos, virus A o virus B, se debe realizar un seguimiento durante 3 a 6 meses. Si en este tiempo se observa una normalización de transaminasas y seroconversión del antígeno de superficie, el paciente puede seguir siendo atendido en atención primaria. En caso contrario, debe remitirse a las consultas de atención especializada. Todo aquel paciente con serología positiva para virus C, una ceruloplasmina normalmente baja, eso quiere decir menor de 20 miligramos decilitro, o una ecografía abdominal patológica, debe ser dirigido a las unidades de atención especializada correspondientes. Se define hipertransaminasemia crónica como la elevación moderada de los enzimas de citolisis, habitualmente menos de 4 veces el valor normal durante un periodo superior a 6 meses. Normalmente es un hallazgo casual en análisis de rutina, aunque puede acompañarse de manifestaciones clínicas inespecíficas o menores. Antes de comenzar el estudio de una hipertransaminasemia crónica, es conveniente repetir el estudio analítico 2 o 3 meses después de suspender cualquier causa potencialmente reversible, como es el consumo de alcohol o fármacos hepatotóxicos y la corrección de factores de riesgo cardiovascular. Como en toda enfermedad, el diagnóstico debe comenzar por una anamnesis y exploración física adecuada. En este caso es importante recoger las causas más frecuentes de hipertransaminasemia crónica, como son los factores de riesgo cardiovascular, diabetes o alteraciones en el metabolismo lipídico, el consumo de alcohol o fármacos hepatotóxicos y la posibilidad de transmisión de virus hepatotropos. Es también importante no olvidarse de recoger los antecedentes familiares de enfermedad hepática crónica o enfermedad autoinmune. En la anamnesis deben recogerse también los síntomas asociados a hepatopatía crónica, como la presencia de ictericia, coluria, acolia, así como signos de riesgo, como es la anorexia o pérdida de peso. La exploración física debe ir dirigida a recoger signos de enfermedad hepática crónica, de etilismo crónico, la presencia de hepatomegalia, de complicaciones derivadas de la cirrosis o la hipertensión portal, como es la encefalopatía, ascitis, circulación colateral abdominal, y fijarse en determinados signos característicos de enfermedades, como es la presencia de xantomas o xantelasmas en las enfermedades colestáticas o anillo de Kayser-Fleischer en las enfermedades por metabolismo de cobre. Las primeras pruebas complementarias deben ir orientadas a la evaluación de la función hepática a través de los parámetros de síntesis hepático, como son la bilirrubina, albúmina y estudio de coagulación. Y el estudio etiológico debe ir orientado a las causas más frecuentes de la hipertransaminasemia crónica. En primer lugar, el estudio de los factores de riesgo cardiovascular, estudio glucémico y estudio del perfil lipídico. Se debe realizar despistaje del consumo de alcohol. Como causa más frecuente después de las anteriormente dichas, debe realizarse un estudio serológico de virus hepatotropos, descartando infección por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Causas menos frecuentes de alteración crónica de la bioquímica hepática son las enfermedades autoinmunes y las enfermedades por depósito hepático, debiéndose realizar pruebas específicas para el despistaje de estas enfermedades, como se observa en las diapositivas adjuntas. La ecografía abdominal es la prueba de imagen imprescindible en el estudio de la alteración de la bioquímica hepática de forma crónica.
A través de esta prueba de imagen vamos a poder valorar signos de enfermedad parenquimatosa crónica como la esteatosis, signos de cirrosis hepática y sus complicaciones, descartar obstrucción biliar, descartar patología vascular o enfermedad metastática hepática. Vemos en el algoritmo diagnóstico que ante toda elevación crónica de los enzimas de citólisis durante más de 6 meses, debemos comenzar el estudio a través de una anamnesis y exploración física. Si en esta se recogen causas potencialmente reversibles como el consumo de alcohol o fármacos o factores metabólicos de riesgo, dislipemia o alteración del metabolismo glucémico, debemos corregir estos factores de riesgo. Si con ello conseguimos una normalización de transaminasas, el paciente podrá continuar su seguimiento en atención primaria. En caso contrario, debemos iniciar el estudio etiológico descartando infección por virus hepatotropos, la presencia de una hepatopatía autoinmune mediante pruebas de autoinmunidad y proteinograma, así como descartar enfermedades por depósito a través del estudio del metabolismo de hierro, de metabolismo de cobre, determinación de alfa-1-antitripsina. Es así necesario descartar enfermedades extrahepáticas que pueden producir una alteración de la bioquímica hepática, como las enfermedades tiroideas mediante determinación de sus enzimas o despistaje de enfermedad celíaca mediante determinación de anticuerpos de celíaca. Como hemos explicado antes, es imprescindible la realización de una ecografía abdominal que nos ayude en el enfoque diagnóstico, así como en evaluar la severidad de la enfermedad. Según el resultado del estudio etiológico, el paciente debe ser remitido a las unidades de atención especializada para continuar su diagnóstico y tratamiento. Se define como colestasis el aumento de fosfatasa alcalina y gamma-GT acompañado o no del aumento de bilirrubina. Esta alteración puede deberse a una alteración en el flujo biliar o bien una alteración en la producción de bilis desde el hepatocito y su secreción a los conductos biliares microscópicos. Es lo que se conoce como colestasis intrahepática. La colestasis extrahepática suele acompañarse de manifestaciones clínicas como es la ictericia, coluria, acolia o prurito, mientras que la colestasis intrahepática suele ser un hallazgo en análisis de rutina. En nuestro medio, la causa más frecuente de colestasis intrahepática es la hepatotoxicidad por fármacos. Así, en el enfoque diagnóstico es esencial recoger el consumo de fármacos u otros tóxicos, incluido el alcohol, y antecedentes de patología o cirugía biliar. Es importante recoger síntomas asociados a patología biliar extrahepática, como la ictericia, coluria o acolia. Siempre, ante el hallazgo de ictericia, fiebre y dolor en hipocondrio derecho, el paciente debe ser remitido al servicio de urgencias de su hospital de referencia. La ecografía abdominal es la primera prueba a realizar en todo paciente con colestasis, puesto que nos va a permitir la diferenciación entre la presencia de una obstrucción biliar, colestasis extrahepática, o la presencia de una enfermedad parenquimatosa o colestasis intrahepática. Una vez descartada obstrucción de la vía biliar, el enfoque diagnóstico debe ir orientado en primer lugar hacia la evaluación de la función hepática, como hemos comentado previamente, mediante determinación de parámetros de función hepática, bilirrubina, albúmina y estudio de coagulación. El estudio etiológico debe ser el mismo que el realizado en aquellos pacientes con un patrón de hipertransaminasemia crónica o persistente. Ante un patrón de colestasis debemos iniciar el estudio mediante anamnesis, exploración física y estudio de coagulación. Otra vez, en caso de que presente el paciente datos de encefalopatía hepática, alteración de coagulación o fiebre y dolor en hipocondrio derecho, debe ser remitido al servicio de urgencias de su hospital de referencia. En caso de no ser así, la primera prueba diagnóstica a realizar es una ecografía abdominal,
Si en esta se observa una vía biliar dilatada, el paciente debe ser remitido a atención especializada para su estudio. En caso de que la vía biliar no esté dilatada, se debe iniciar el estudio etiológico de forma similar al descrito en pacientes con hipertransaminasemia crónica y remitir a las unidades de atención especializada para continuar su diagnóstico y tratamiento.